Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que llevamos con el interés de presentarle informaciones de mucho interés. Saludo la presencia en nuestro programa del ambientalista Luis Carvajal, a quien hemos invitado para mirar un poco sobre la situación del medio ambiente en República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el ambientalista Luis Carvajal. ¿Cómo te encuentras, Luis? Buenos días. Muy bien, Dania. Feliz de estar de nuevo contigo. Así es que espero que sean provechosos estos minutos. Yo lo sé, así será. Y para ponernos en contexto, yo quisiera que tú nos dijeras, Luis, ¿cómo sientes que marcha la política ambiental del gobierno de Luis Abinader en este momento? Mira, la política ambiental marca una distancia enorme entre los discursos, los hechos y las intenciones que expresa el gobierno y las acciones concretas. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que, si bien ha planteado cierta apertura a la sociedad con relación al ministro anterior, sin embargo ha manifestado mucha lentitud, a veces indecisión, y yo diría que falta de consistencia, sobre todo en la persecución del delito ambiental. Y ante grandes casos, también lo hemos sentido no solamente dubitativo, sino a veces colocado frente a la ley. Tú tienes el caso, por ejemplo, de la barcaza en el río Sama, donde anunciando una negación de permiso, lo que se daba era una utilización. O tiene una acción muy activa de Barrick en función de la expansión o de lo de la presa de Cola, y el gobierno haciendo anuncios de que está licitando para un estudio ambiental estratégico, mientras todavía no hay ningún papel depositado en medio ambiente ni nada que implique que el gobierno convierta en propia una acción ambiental de este tipo. Muy recientemente hemos tenido las denuncias reiteradas y eternas de la presión sobre el río Nizao y todo el entorno en el área de San Cristóbal, y aunque ha habido un anuncio de que serían sometidos a la justicia, el responsable del caso que se hizo viral en este momento, no el más importante ni el más denunciado, sin embargo los casos altamente conocidos donde están identificados culpable, responsable, delito, ninguno ha sido sometido a la justicia, y todavía seguimos discutiendo si vamos a sacar o no vamos a excluir la agricultura de Valle Nuevo. Y aunque se hizo un anuncio y se venció un plazo, un anuncio que toda la sociedad aplaudió y que nosotros saludamos también, no hay consistencia entre la lentitud con la que trabaja el Estado Dominicano y la velocidad con la que se toman decisiones. Sobre el tema de la Barrick y la presa de Cola que pretende construir, que dicho sea de paso, hay este fin de semana una protesta en la capital por este tema. ¿Cómo lo ves? Mira, lo de la presa de Cola y la reacción ciudadana es sumamente sintomático. Empecemos porque la intención de Barrick Gold es establecer una presa de Cola que no es más que el lugar donde van los desperdicios mineros, que es un punto de altísima peligrosidad en cualquier lugar del planeta y bajo cualquier tecnología con la que se maneje.
Ocurre que una presa de cola, después de haber molido a partículas finísimas los suelos y expuesto a agentes químicos muy fuertes, esto queda cargado de metales pesados, puede generar, dependiendo del tipo de sustrato, en este caso generaría drenaje ácido, y a la larga hay una serie de circunstancias que deben determinar si se establecen o no. Fíjate, en el Manual de Buenas Prácticas Mineras del Banco Mundial está establecido que tú no puedes poner una presa de cola en un lugar de alta pluviometría. Y estamos hablando, señores, de Cuance, el naciente del río Sama, los Siete Picos, una de las zonas de más alta pluviometría, no del país, sino de todo el Caribe. Que no lo puedes colocar en un lugar donde haya ríos que entren en contacto con la población. Estamos hablando del río Sama, un río que hace contacto con más de 4 millones de personas. Solo en el Gran Santo Domingo, más de 3 millones, 3 millones 200 mil, pero para los poblados de la sabana de Guabatico te suman entre todos cerca de 4 millones. No puede estar en un lugar donde haya producción de alimentos agrícola o ganadera. Bueno, y estamos hablando exactamente de Cuance, Peralvillo y Yamasá, una zona de alta importancia agrícola para el país, fundamental para los procesos productivos. No puede estar en un lugar donde haya fallamiento sísmico. Y estamos hablando de una zona fallada, donde la geología ha demostrado que tiene toda una serie de microfallas de alta peligrosidad. No puede estar en un lugar donde el nivel freático sea muy, sea muy bajo. Y aquí tenemos un nivel freático a 2 metros, 2 metros y medio. Por lo tanto, estamos en una zona de alto riesgo de contaminación del acuífero. Y de todos los eventos que pueden ocurrir asociados a una presa de cola, aquí se presentan todos, exceptuando el que haya deshielo, porque nosotros no tenemos glaciares o tenemos zonas que se congelen durante una parte del año. Por eso, cualquier estudio previo, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, recibe un proyecto que describe lo que va a hacer y el sitio después de haber dado unos primeros pasos, y se hace un análisis previo. Todavía no se ha iniciado nada. Si ese análisis previo te demuestra que está en una zona que por ordenamiento no puede estar, o que reúne requisitos donde no será posible instalarlo, simplemente se le niega el permiso antes de empezar y no se le da el paso a hacer ningún tipo de estudio posterior. ¿Por qué? Porque no importa qué estudio hagan en esa zona, ellos no podrán instalar una presa de cola en ese lugar. Pero ocurre que la ley dominicana, la ley 6400, establece el permiso social. Ese permiso instituido en el año 2000, cuando se aprobó esta ley, establece que tú necesitas que la comunidad informada de su respaldo a un proyecto que pueda alterar sus dinámicas. Y está clarísimo que no hay permiso social. La idea de esta marcha del domingo es demostrar que los sectores de Yamasá, de todo el entorno del naciente del río Sama, que las comunidades no han dado ni darán su permiso social. Es evidenciarle a los poderes públicos, evidenciarle a la propia compañía, demostrarle al Ministerio de Medio Ambiente, al presidente de la República, a Energía y Minas, que no tienen ni van a obtener el permiso de la sociedad para amenazar el río Sama o amenazar a otras fuentes. De eso se trata. Por eso yo quiero aprovechar tu programa para ratificar la necesidad de participar con nosotros, de ir desde el Parque Independencia al Palacio a elevar un canto por la vida, porque el río Sama, que es parte de nuestra cultura, es la garantía estratégica de permanencia de agua para el Gran Santo Domingo, que acusa un déficit creciente y donde cada vez es más difícil encontrar alternativas. Por eso, la discusión de lo que ocurre en Cuance nos lleva a un debate mucho más profundo sobre el ordenamiento del territorio. Ocurre que no hay un solo río importante, Dania, uno solo en todo el territorio nacional que no esté bajo una concesión minera. Y ocurre que la ley minera le da preeminencia al minero que tiene la concesión para el uso, el aprovechamiento de estas aguas.
Y ocurre que estamos discutiendo una ley de agua que puede permitir la monetización de las cuencas y que puede abrir espacios a la privatización. Y que tenemos una ley de alianza público-privada que permite esos rejuegos. Cuando tú ves el conjunto y sientes que el valor enorme de agua y cómo nadie puede evitar consumir agua. Oye, si tú no tienes agua en tu casa, tú pagas lo que sea por ella. Por eso es que a los más pobres, el agua le sale por lo menos 15, 20 veces más cara que la gente más pudiente, porque mientras el más pudiente le llega por tubería y paga lo que se paga a los acueductos donde esté, en el lugar que está del país, los más pobres tienen que comprarlo por tanque, por lata, por galón, tienen que conservarlo en condiciones precarias. Y esa agua que le llega en condiciones precarias se convierte también en una fuente de enfermedades y en un factor que afecta de manera importante la economía y la calidad de vida de la gente. Bien, vamos a una pausa, retornamos con nuestro invitado Luis Carvajal. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el ambientalista Luis Carvajal y yo quisiera que analizáramos, Luis, ahora el tema del cambio climático que ha provocado una alerta mundial de importantes científicos del mundo que fueron nucleados por Naciones Unidas y que han advertido que ya el cambio climático empezó y que se está manifestando en grandes inundaciones, en muchos sismos, en incendios forestales. ¿Cómo ves? ¿Qué debemos nosotros hacer frente a aportar para que no sea tan dañino para nosotros el cambio climático? Mira, la novedad de los nuevos informes presentados recientemente por Naciones Unidas, por el Comité de Expertos, reside en evidenciar que independientemente de si logramos frenar las emisiones, más llevarlas a cero, ya hay efectos acumulados que van a provocar que muchas de las predicciones del cambio climático empiecen a cumplirse. Y voy más lejos, ha adelantado los periodos en los que esto van a ocurrir y han planteado además que van a ser más agudos de lo que se había planteado originalmente. ¿A qué nos lleva eso? A que los estados están obligados a tomar políticas en función de 4 criterios. Primero, de los niveles de emisiones que provocan. Por suerte, nosotros somos un país que aporta muy pocas emisiones, menos del 0.02%. O sea, si nosotros no emitiéramos absolutamente nada, prácticamente no pesáramos a nivel planetario. Pero eso no nos libra del compromiso ético y de la obligación de asumir las decisiones y los mandatos internacionales para la reducción de emisiones. El segundo componente importante es que, como nuevo, es que replantea no solamente las metas, sino que coloca a cada lugar en la necesidad de establecer indicadores propios para evaluar el cambio climático a partir de indicadores locales. Nadie podrá evaluar, menos que no seamos aquí en la isla, la Española, Dominicana y Haití, nadie podrá evaluar los impactos del cambio climático en nuestra isla mejor que quienes están vinculados a nuestros ecosistemas. Consecuentemente, necesitamos tener centros y políticas locales para el seguimiento. Y los indicadores no son los indicadores generales, porque se ha planteado que la elevación del nivel del mar incrementará la cuña salina. Y cuando ya sabemos que sin ese factor, por un problema de manejo de nuestras lomas o de
el nivel de demanda de agua de los campos de pozo, hemos incrementado la cuña salina y hay lugares en los que ha entrado a 12, 13, 15, 18 kilómetros. Y esa es una de las amenazas más graves para el agua en la República Dominicana. El otro elemento es que nosotros tenemos que tener capacidad de que nuestras políticas en materia ambiental, en materia de ordenamiento del territorio y de ordenamiento social, amortigüen los impactos esperados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero elevar la fragilidad ante las sequías o los eventos de agua recurrentes, yo tengo que estabilizar la cuenca y tengo que tener una política de afianzamiento de la cuenca. Yo tengo que desarrollar una política de asentamiento urbano que coloque cada vez menos gente en condiciones de exponerse a inundaciones o a otros parámetros, a otros factores vinculados al cambio climático. La gente tiene que saber que va a vivir calores extremos, fríos extremos, sequías extremas y eventos extremos de agua, y para ello tienen que haber políticas de entrenamiento, de educación social. Y esto de prepararnos disminuyendo la fragilidad es fundamental. Pero lo último es que el cambio climático demanda la comprensión de toda la sociedad, desde los actores políticos, que parecen ser los que menos la entienden, porque, por ejemplo, ahora mismo que hay una política de agua que cuando el que la oye la aplaude. Pero cuando ¿qué descubrimos? Descubrimos que se habla de un sistema de presas, pero encontramos que toda la población de la sierra está protestando por la presa de la Placeta. ¿Porque se oponen a las presas? No, porque el diseño de lo que está allí es recoger un proyecto viejísimo, sin ninguna actualización. Y lo que prevé el proyecto es más importante el movimiento de tierra y la obra física que los resultados esperados. Y se va sobre la obra como quien va sobre un pastel rápidamente a comerlo, no para que le alimente, sino para satisfacer la ambición, la glotonería, ¿verdad?, que se genera en quienes ven una oportunidad económica en un problema social. Por eso estamos discutiendo de repente de nuevo si la presa de Madrigal, pero ocurre que Madrigal, la Jaina o el Duey, como usted quiera llamarle, a ese contexto no es el mismo de hace 35 años, 40 años cuando se inició el debate, de hace 27 cuando se abordó el mismo proyecto, ni lo es en la cantidad de agua, ni en las poblaciones, ni en las fragilidades. Entonces, de tratar de descubrir de repente una carpeta de proyectos viejos para dar la impresión de que había un trabajo acumulado y un grupo de técnicos que desde los partidos estaban trabajando, eso no es verdad. Y ese bulto te coloca entonces a las autoridades como las más torpes en el manejo de la información y en un proceso de educación ambiental. Hay que educar a los poderes fácticos, a los tribunales y a los jueces, desde el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, hasta la Corte más inferior que haya en el esquema, para que puedan aplicar una justicia ambiental. Nosotros necesitamos que la Procuraduría Ambiental y la Procuraduría General vea el delito ambiental en su verdadera dimensión y la sociedad aprenda de repente que el delito ambiental tiene consecuencias, porque todavía hemos sabido que se ha invadido Valle Nuevo, que ha habido instalaciones intensivas en capital, en mano de obra y en manejo de gente con poder, con nombre, con reconocimiento social. Ninguno ha ido a un tribunal. Como no han ido a un tribunal los jefes políticos que han promovido las ocupaciones en Sierra de Bauruco. O no ha ido a un tribunal el ministro que autorizó que la Belfort destruyera el naciente del río Nizaíto y golpeara el Bauruco Oriental. Para no ir más lejos, recientemente, tan lejos como la semana pasada, se verificó un asentamiento en los Haitises, en la zona núcleo del parque, en violación a todas las leyes, y eso se presentó como un logro. Por suerte, que frente a la denuncia inicial, las autoridades han parado, no lo han echado para atrás todavía, pero la promesa que tienen es que van a anularlo. Así es que estamos ante una situación difícil porque el cambio climático demanda políticas concretas, no bulto, situaciones que se den en el territorio, y territorialmente tenemos demasiada evidencia de que los poderes fácticos del país, tanto el poder público del Estado como los empresarios y el capital empresarial, sobre todo el sector minero y en buena parte una parte del sector industrial,
parecen no reconocer ese problema. Te crean un discurso, te hablan de responsabilidad empresarial o de una política de Estado, y el que ve el discurso se lo come porque se parece a estos platos bellísimos que te ponen, que cuando tú te lo vas a comer te dan náusea, te molestan en la boca, huelen mal. Pues así está ocurriendo en el marco de la política sobre cambio climático. El presidente viaja ahora porque va a ocurrir una cumbre sobre cambio climático. Tenemos una nueva participación y él lleva un documento país que todavía no conocemos en su detalle, pero que sabemos que tiene primero la situación general del estado forestal, de las aguas, las políticas de ordenamiento urbano, el manejo de desechos, pero él tiene que llevar las acciones que ha tomado el Estado para enfrentar el cambio climático. Pero ¿qué puede presentar nuestro país? Que en nuestra matriz energética tenemos a Punta Catalina, que no hemos todavía superado la política de las pequeñas soluciones energéticas, que nosotros seguimos, aunque se hable de incentivar las energías alternativas, aquí sigue siendo mucho más caro comprar un bombillo que ahorre energía de los que son de alto ahorro que un bombillo común. Y eso es lo que se ha invertido en todo el mundo para forzar que por razones económicas la gente consuma menos. No tenemos una política educativa para la ecología del hogar. Y en el plan educativo seguimos pensando que la educación ambiental son contenidos y consejitos y no la construcción de prácticas sociales reproducibles y un vínculo entre el hogar, el niño y la escuela que haga funcional aquellas múltiples medidas que deben tomarse de manera individual. Pero el hecho de que a la hora de aprobar un proyecto pese más el peso económico, político, social, la influencia de quien lo está promoviendo o la urgencia de un sector. Nosotros seguimos con una amenaza en Boca de Jásica, con una compañía hostelera de demasiado renombre. Acabamos de resolver, después de una ardua lucha, el problema de Parque del Este, pero tenemos serias amenazas en la bahía de Manzanillo, en los manglares de Terobalsa, donde hay pretensiones. Bahía Luperón sigue bajo muchas intervenciones. Por lo tanto, lo que yo creo es que este país está obligado a estar atento, a movilizarse para educar las autoridades y educar al propio pueblo, y ojalá nos podamos ver todos en el Parque Independencia para ir al Palacio a defender la vida. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista del ambientalista Luis Carvajal. Desearte mucho éxito en tus gestiones. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. Hoy nos acompaña para la entrega de este domingo Wilfredo Cabrera, quien es presidente de Confenagro. Confenagro es la Confederación de Productores Agropecuarios. Con él vamos a conversar sobre el tema o la situación más bien de la agropecuaria dominicana en este todavía estado de situación que nos ha creado la pandemia. Buenos días, Wilfredo. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, Linares. Un honor estar compartiendo hoy domingo con ustedes. Un saludo muy especial a todo el pueblo
dominicano, especialmente a todos los productores de la República Dominicana. Hablemos un poco de la situación actual de la agropecuaria, de la producción agropecuaria dominicana, porque parecería como que hay ciertos dificultades en algunos de los renglones, incluso de lo que son, diría yo, líderes en el mercado dominicano. Se habla de escasez de carne de pollo, que se están haciendo autorizando importaciones, que los precios están un poco elevados, y todo eso después de la situación que confrontó la porcicultura con la aparición de la peste porcina. Así que, ¿cuál es en realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la República Dominicana, podemos decir de que cuenta con un sector productivo fuerte, y lo ha demostrado, y lo demostró el año pasado, 2020, y este año 2021. En cuanto a la parte de la planificación de la República Dominicana, nos damos cuenta de que muchas veces los productos están muy caros y otras veces están muy baratos. Es una situación que viene sucediendo después de muchos años, de diferentes rubros. Por ejemplo, el plátano, por poner un ejemplo, hace unos cuantos meses estaba a 15 a 20 pesos. Tú recordarás. Pero así también el limón y otros rubros de la agropecuaria. Y sin embargo, lo tenemos hoy día, que hay muchos de los renglones de la agropecuaria que está muy barato. Entonces, yo diría de que eso es un reto total para la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, de la cual hay una nueva directiva, hay una directiva saliente que hizo un trabajo extraordinario por más de 10 años. Es un reto muy grande que tenemos todos los productores del país. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos de acuerdo en un pacto por la seguridad alimentaria, porque yo creo que de hablar estamos ya cansados de repetir lo mismo en todos los renglones de la pecuaria. Estamos buscando por un pacto donde se establezcan y tenga como objetivo fundamental la seguridad, que es tener alimentos sanos a precios justos y asequibles a la población. Con este objetivo debemos de intervenir toda la cadena de producción y comercialización del país y el propio gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que haber, yo creo mucho en la planificación de los sectores. Tenemos que verificar si tenemos que irnos al Instituto Nacional de la parte de lo que tiene que ver con la estadística agropecuaria. Tenemos que acudir a ella. ¿Para qué? Para saber qué tenemos que producir en cada uno de los renglones, aunque hay algunos que por una razón u otra, como es el caso del pollo que tú mencionaste, hay una razón de la que está pasando, y voy a entrar en materia en ese sentido. Nosotros estábamos produciendo 17.3 millones de pollos mensuales cuando no había pandemia. Hoy día estamos produciendo 18.3 millones mensuales. Eso es 1 millón de pollos más mensuales cuando no había pandemia. Ahora, nadie sabía que la peste porcina africana iba a impactar en la forma que ha impactado el país. Y eso ha traído como consecuencia de que se ha desbordado el consumo de la carne de pollo inesperado. ¿Y qué estamos haciendo el sector productivo de la República Dominicana, de la Asociación Dominicana de Avicultura? Importando huevos fértiles, importando pollos, incrementando la producción. Ya para este mes tenemos 19.3 millones, o sea, 2 millones de pollos más mensual. Y para el mes que viene de igual manera. Y para diciembre posiblemente 21 millones de pollos o 22 millones. O sea, el sector productivo de la República Dominicana ha hecho su trabajo. Ahora tú me preguntas, ¿y por qué siguen la especulación todavía? ¿Por qué hay faltantes? Porque también hay una situación que no escapa a nosotros, y es que los precios internacionales de la carne de pollo está más caro en Estados Unidos, en Brasil, que en República Dominicana. Quien le habla ha importado más de 15 o 20 furgones. En cada furgón perdemos 5 pesos por cada libra. Cada furgón nos cuesta 250,000 pesos de pérdida. O sea, nosotros hemos importado para poder
abastecer algunas de las cadenas que no han quedado un poco bajas en la parte de suplir la cantidad de pollo. Pero hay que estar claro en algo. Nosotros entendemos de que la importación, si es con el único objetivo de buscar precios bajos, yo creo que está muy mal enfocada, porque eso a la larga trae como consecuencia mejor, más mal que bien, como decimos aquí tradicionalmente en la República Dominicana. Sino que tiene que haber importaciones justificadas, y yo considero de que una planificación y aumentar la producción a la cantidad que tengamos y que necesitamos en el país, en cualquier renglón que sea. Entonces yo creo que tiene que hacerse, y en ese sentido con FENAGRO, mi discurso principal el jueves pasado fue destinado a la unidad, a la planificación, que con FENAGRO sea un grupo donde estamos todos los sectores productivos del país, donde podamos ver qué vamos a hacer con el caso del plátano, con el guineo, con la piña, con el limón, con los pollos, con los huevos. Trabajar conjuntamente con las autoridades a fin de que tener, como yo bien decía, un pacto por la seguridad, donde eso implica que no haya precios muy altos, pero tampoco precios muy bajos, porque nada más se habla cuando hay precio alto. ¿Y quién está hablando ahora de limón? ¿Quién está hablando de piña? ¿Quién está hablando de aguacate? ¿Quién está hablando de plátano? De guineo, que están perdiendo. Y cuando el productor pierde, deja de producir ese bien, y entonces encarece a los 2 o 3 meses. O sea, un ciclo pernicioso. Totalmente, totalmente. Y eso ha sido de por vida, ¿eh? Eso no ha sido ahora, eso ha sido siempre. Yo entiendo el interés que tiene el presidente de la República de que trabajemos, y el apoyo que ha dado a través del Banco Agrícola y de Agricultura. Yo creo que lo que se hace necesario es trabajar conjuntamente con los productores y con la parte que necesita el país en la parte estadística y en la producción de pollo, de huevo, de plátano, y basado a eso, planificar lo que vamos a producir para que el productor tampoco pierda, pero tampoco que venda a precios excesivos. Pero eso, por ejemplo, otro de los componentes de la agropecuaria, creo que no se da esa situación que en la parte arrocera, es que hay otro mecanismo ahí de... Muy bien. Es bueno estar con una persona como tú, Linares, porque tú conoces muy bien la agropecuaria de la República Dominicana. En la parte de su sector del arroz, hay lo que se llama, ellos tienen almacenamiento y tienen, por ejemplo, el gobierno todos los años lo que hace es que acumula una cantidad de arroz, y basado a esa cantidad que tiene acumulado, mantiene, tú ves que los precios no hay esa alza y esa baja como sucede en todos los otros renglones, precisamente por la pignoración que tiene. Nosotros, el sector avícola, y quien vive de esto, lo que quiere es precios estables. Y hemos propuesto, ya tenemos local en Merca Santo Domingo, para construir de parte de nosotros, que debiera ser algo público-privado, un gran almacén para tener 4 millones de libras, 2 millones de pollo, que son 8 millones de libras, como una reserva estratégica. Hubo excedente, almacenamos. Hay faltante, entonces sacamos para bajar los precios, el impacto que pueda tener. ¿Por qué? Porque no entendemos de que el gobierno esté, cuando hay una crisis, pagar almacenamiento, que eso es comúnmente todos los años. Pero también cuando hay faltante, entonces esto incurre en un desbalance en el consumidor, que no sabe ni qué precio que están las cosas. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que trabajar, pero no solamente como está el arroz, en muchos de los renglones que hay a nivel nacional. Y la parte más fundamental que entiendo que me gustaría hacer énfasis es en la parte agroindustrial. Una ley agroindustrial para la parte de la República Dominicana, que no la hay. Hay en Proindustria, usted ve cómo se maneja Proindustria. Nosotros estamos buscando como Confenagro una ley agroindustrial, porque la pérdida que se tiene por productos, por ejemplo, como yo le decía ahorita, piña, guineo, mango, aguacate, o sea, debiéramos tener valor agregado, y de esa forma también vamos a tener exportación de productos tan necesarios como lo necesitan en muchos países a nivel mundial. Pues yo creo que la manera de ver la agropecuaria en la República Dominicana tiene que hacer un antes y un después, y llegó el momento de hacerlo. Wilfredo, hay algunos elementos incluso que pudieran como ser objeto de análisis, ya tú
tú señalabas eso de la ley agropecuaria. Aquí existió una ley pero esa se llamó de incentivo a la agropecuaria, la ley creo que 409, si mal no recuerdo, se generó por la década de los 80 y se fue en el 92, cuando el Código Tributario, ¿no? Ya eso serían otro tipo de esquema que a lo mejor ya no tienen que ver con la situación actual. Pero me gustaría que tratemos en el próximo segmento, porque vamos a hacer una breve pausa comercial, el tema de la resiliencia del sector agropecuario, que fue motivo de un enfoque de la CEPAL, especialmente esta semana. Nos vemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera. Al despedir el segmento anterior, yo hablaba sobre el tema de la resiliencia de la agropecuaria, que a nivel regional, cuando hablo regional me refiero a América Latina y el Caribe, que es donde se centran los enfoques de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Hablaba de que por ejemplo, en este tema de la pandemia, una de las actividades más resilientes, o sea, con capacidad de adaptación y de resistir, fue la agropecuaria. Sí, eso es palpable en el caso dominicano. Bueno, vuelvo y digo, la República Dominicana tiene la capacidad, y eso hay que aprovecharlo a diferencia de otros países, tiene un sector productivo de personas que les gusta producir en la República Dominicana. Y eso hay que valorarlo. En cualquier renglón, aquí si por ejemplo la piña está buena, todo el mundo quiere sembrar piña. Si el plátano está bueno, todo el mundo quiere sembrar plátano. Si el pollo está bueno, todo el mundo quiere pollo. Si en el caso del huevo, el problema que tenemos es de que queremos producir más de lo que necesita el país. Entonces, yo creo que eso es algo importante, porque hay muchos países que a mí me ha tocado visitar y estar tratando de invertir, como el caso de Puerto Rico, que da pena. Tú vas allá y allá no quiere nadie trabajar. Entonces, aquí en la República Dominicana tenemos ese privilegio de que tenemos un sector productivo de gente que están interesados en seguir produciendo para la República Dominicana. Ahora bien, como han estado las políticas para el sector productivo del país, la agropecuaria en sentido general no es fácil. Es como tú jugar un palé, para ver y te lo saca. Y eso yo creo y estoy seguro de que vamos a trabajar con esto. Estamos abocando a la unidad del sector productivo, el gobierno y comercializadores. Porque también hay que entender, Linares, tú, Mackey, tú una persona que sabe todo lo que estamos viendo, en la parte de intermediación hay un desastre. En todos los renglones, en todos los renglones. Nosotros entendemos de que trabajando con FENAGRO, con todos los productores, el gobierno, en la parte del gabinete agropecuario y la parte de comercialización, se va a lograr muchas cosas positivas para el país. Porque vuelvo y digo, no queremos abusar ni que la gente salga, que se esté produciendo piña y se venda, por ejemplo, a 75 pesos una piña. No, lo que queremos es que si el costo, inclusive estamos de acuerdo totalmente en transparentar los costos de producción de cualquier renglón de la agropecuaria. ¿Para qué? Para que basado a un costo, más o menos, tú puedas tener un margen de beneficio que sea sustentable con el tiempo. Porque vuelvo y digo,
El que produce constantemente y quiere ser productor por muchos años en la República Dominicana y en cualquier país del mundo, tiene que tener, número uno, rentabilidad para poder seguir invirtiendo y siendo eficiente. Ahora bien, esa rentabilidad tiene que ser con pequeños márgenes para que sea competitivo, porque de lo contrario, muchos productos importados van a llegar y no vamos a competir. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, que la naranja sube mucho de precio, la trae importada, entonces el productor local, ¿qué hace? Que tiene que dejar de producir naranja. No, vamos a ver en cuáles productos somos competitivos, que casi en la gran mayoría de la agropecuaria podemos competir, incluyendo en el caso de la pecuaria. Por ejemplo, huevos. El país que tiene el precio del huevo más barato a nivel mundial es República Dominicana. Hablando de un huevo en granja, 4,30, como está hoy día, debiera venderse el huevo 6 pesos. El huevo normalmente, el más caro, 5.50, 6 pesos, en cualquier colmado. Pero en el supermercado estamos vendiendo el huevo llevado allá, empacado con todo de la ley, a 5.50. Sale el huevo puesto en un supermercado de 30 huevos a 169 pesos. Entonces, hay muchos renglones de la pecuaria que somos competitivos. Ahora bien, ¿qué sucede? De que todo el mundo del negocio quiere estar en el negocio metido. Entonces ahí es que tenemos que venir, tiene que venir una planificación donde diga, espera, ¿cuánto que necesita el país? Y por eso yo decía del Instituto Nacional de la parte estadística, ver qué es lo que necesitamos en cuanto a huevos. Son 250 millones de huevos. Vamos a producir 250 millones de huevos porque eso mantiene un precio de rentabilidad muy pequeño, pero seguro a largo tiempo. ¿Pero qué sucede? Vamos a producir más de 300 millones de huevos mensuales a partir de enero. ¿Qué significa esto? Que tú vas a vender un huevo por debajo del costo. Van a haber algunos productores que van a salir del mercado y eso trae como consecuencia desequilibrio en la parte del aparato productivo. Porque tú perdiendo no puedes invertir, no puedes mejorar y no puedes, que es lo más necesario que necesita la parte pecuaria de la República Dominicana, invertir en sanidad, en la parte sanitaria. La barrera sanitaria son las que van a ponerte a ti un freno en cuanto a los productos que puedan llegar. Y nosotros tenemos que tener la capacidad en los cerdos, los pollos, los huevos y todo el sector pecuario de tener una parte sanitaria fortalecida. De que el producto que le llegue al consumidor, como lo tenemos la gran mayoría de los productores nacionales, baños. Nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto de abuelas, que yo soy presidente de COP Caribe. Hay que bañarse 4 veces con 4 uniformes. Y la persona tiene que estar una semana sin haber visitado ningún plantel. Eso está en República Dominicana. Entonces tenemos la capacidad, tenemos la interés, hemos invertido en el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Reglas claras para poder seguir invirtiendo y que el consumidor se beneficie de esa planificación que podamos hacer. Por lo visto, la palabra clave es estabilidad. Para que el sector pueda mantenerse, porque los ciclos, que parece que son muy frecuentes aquí, son perniciosos, o sea, arriba o abajo. Crea una moda de producción y entonces, porque los precios están muy buenos, coge todo el mundo para allá, pero al próximo embestida, entonces, un exceso de producción, caen los precios y entonces sufre el productor. Esa es la dinámica del sector. Bueno, yo aprendí de mi padre de que él sembraba, que era un productor del agro y de la pecuaria. Él sembraba el producto que estaba barato, porque eso no lo sembraba nadie. Por ejemplo, la yuca estaba barata, él sembraba yuca, porque nadie quería saber de yuca, nadie sembraba yuca. Pero entonces después, a los 6 meses, ya el precio era altísimo. Entonces, lamentablemente, nosotros nos gusta lo que está bueno. El mejor negocio es el del vecino. Si los pollos están buenos, todo el mundo quiere producir pollo. Si los huevos están buenos, todo el mundo quiere producir huevos. Pero no sabiendo que después de 4, 5, 6 meses va a ser un desastre. Entonces, lamentablemente, cuando no se llevan los números claros de qué se está produciendo en cada uno de los renglones, trae como consecuencia, porque ahora, por ejemplo, la preocupación que ha habido, ¿cuál es? El pollo. Se ve que eso es la prensa, pollo, pollo, pollo. Pero no se habla de muchos productos que lamentablemente están baratos hoy día, que lamentablemente de 4, 5, 6 meses van a estar caros. ¿Por qué van a estar caros?
porque la gente sale de él. No puede seguir perdiendo, la gente no se sostiene. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente con los productores. Estamos llamando y poniéndolo a disposición con las autoridades del sector del gobierno a fin de que trabajemos conjuntos, porque si le va bien al productor, le va bien al gobierno y le va bien al intermediario poniendo reglas claras de intermediación, yo creo que salimos beneficiados todos y mucho más el consumidor que tanto necesita precios asequibles fruto a la situación que está pasando a nivel mundial del COVID-19. Sí. Pudiéramos tener, por ejemplo, ya nos quedan unos 2 minutos, como un pequeño resumen de cuál ha sido el impacto de esta pandemia en la agropecuaria y lo que se espera si no se hace lo que se espera que se haga para esa estabilización. Bueno, lo que podemos decir es que República Dominicana dio muestra de que tiene la capacidad de producir todo lo que necesita el país en cualquier situación. Hubo una situación de pandemia que inclusive en el sector de nosotros, avícola, tuvimos que bajar de 17.3 millones de pollos mensuales a 10 millones mensuales. O sea, bajar más de un 40% de la producción, y eso implicó un costo muy alto de eliminar reproductoras, eliminar pollo. O sea, tuvimos que tomar medidas muy drásticas. Pero también dimos muestra de que podemos repuntar de manera rápida. Entonces, tenemos un sector productivo que responde rápidamente a la necesidad que necesita el país. Y yo creo que eso es elogiable y ha sido así visto por el gobierno y por todo el país. Ahora bien, hay gente que muchas veces quieren pecar en río revuelto y aquí el país no está inundado de pollo porque precisamente por lo que decía anteriormente, está más caro fuera del país, porque la crisis que hay, que no hablamos de los commodities, es a nivel mundial, no es República Dominicana. Por ejemplo, ahora pasó un problema en New Orleans con el asunto del huracán que pasó por allá. Hay un problema de abastecimiento a nivel de los barcos que salen de New Orleans de soya. Y hay un desabastecimiento a nivel mundial que viene, la gran mayoría de soya se vende desde Estados Unidos. Y República Dominicana no escapa a eso. Esos son de los embates que el sector productivo del país tiene que enfrentar día a día. Y sin embargo, estamos dándole frente a todo eso. Y no obstante a eso, no ha faltado ni pollo, ni huevo, ningún producto en la canasta de la República Dominicana. Por el contrario, podemos decir de que hoy tenemos de todo, inclusive la parte avícola que se incrementó en más de un 10, un 15% el consumo, ya en este mes que viene va a estar abastecido. Sí. Wilfredo Cabrera, presidente de Confenagro, gracias por aceptar nuestra invitación y dejamos este espacio abierto para cuando esa ley de agroindustria, cuando esté más concebida, o por lo menos a nivel de proyecto, anteproyecto, para que la difundamos por acá. Y cualquier otra eventualidad que se produzca en el sector agropecuario. Esta sesión siempre ha sido una puerta abierta. Muchísimas gracias, te agradezco infinitamente, Linares, y feliz día a ti y a todos los que nos están escuchando. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.